Muy buenas noches para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como siempre para mí un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo esa palabra que viene de parte del Señor para cada uno de nosotros. Le invito a que comparta esta transmisión, que usted sea canal de bendición para otros y que podamos llevar esa palabra del Señor a aquellos que tanto lo necesitan. Le invito a que usted se disponga completamente para escuchar atentamente la voz del Señor, lo que quiere hablarnos en esta noche. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo en el que nos permite estar en su presencia. Padre Celestial, Padre amado, en esta noche te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo maravilloso que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, Padre, por todo lo grande y poderoso que tú haces a diario, Señor, por cuidarnos, por guiarnos, Señor, por sustentarnos, Padre. Te damos infinitas gracias por tu misericordia, Señor, que se renuevan todos los días, Señor. A ti te damos todo honor y toda gloria, Señor, porque solamente tú, Señor, mereces la exaltación, Señor. Gracias, Señor Todopoderoso, por este tiempo, Señor, en el que nos permite, Señor, escuchar de tu palabra, en el que, Señor, sabemos que tú nos estás hablando, Señor, que tú quieres allí reargüir corazones, Padre de la gloria. Te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, buscar tu presencia, Señor, por permitirnos, Señor, encontrarte, Señor, poder sentirte, Señor, poder escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo maravilloso y especial que eres con cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Amén y amén. Bueno, entonces le invito para que se disponga. En esta noche quiero compartirles sobre lo importante que es esa comunión íntima con Dios. Y hoy quiero que pues cada uno nos preguntemos si realmente tenemos esa comunión íntima con Dios. Yo había leído el Salmo 25 y en ese Salmo 25 hay un versículo que muchas veces leí, pero tal vez no lo entendía demasiado. Y es una bendición porque siempre que pues leemos la palabra, ¿cierto? Muchas veces leemos la palabra de Dios y no siempre tenemos la luz y el Señor es quien nos la da y a su tiempo Él viene y nos envía esa luz para entender su voluntad. En ese salmo, David está implorando muchas cosas, pero hay un versículo muy conocido que quisiera recalcar y es el verso 14 y dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, ¿quiénes alcanzan la comunión íntima con Dios? Entonces allí el Señor dice, o pues yo le decía, Señor, ayúdame a entender un poco más el por qué hemos, pues digamos que en ocasiones leído tantas veces esta palabra y en alguna medida no hemos podido entender sobre esa comunión íntima que tú quieres tener con cada uno de nosotros. Pero hoy siento más que nunca que Dios está intentando, está interesado en tener comunión íntima con nosotros. Dios tiene comunión con toda la creación, tiene comunión con la naturaleza, ¿sí? Con los animales, con las aves, con todo lo que existe en la tierra, pero Él creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y con la capacidad de tener una comunión completamente diferente a todas las demás cosas creadas. Y esa era la meta más alta de la creación. Y aunque el pecado, ¿cierto?, obstruyó esa idea, pues no es un fracaso, Dios nunca fracasa, y fue el ser humano quien no entendió ese valor tan grande y maravilloso que se nos había dado. No entendió ese privilegio tan grande de haber sido creados para tener una comunión con Él. La desobediencia, el afán y muchas otras cosas nos empujaron, ¿cierto? Y lo empujaron al Señor a romper ese pacto y a quebrantar la posibilidad de tener comunión íntima con su Creador. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su amor, trabajó para recuperar al hombre de ese estado caído y para que volviésemos a tener comunión íntima con Él. Dios lo hizo, amén.
y yo estoy contenta por lo que hizo y por lo que sigue haciendo por cada uno de nosotros. Por eso hay algo muy profundo del Espíritu en este tiempo para despertar a la iglesia del Señor de todas razas, lenguas, naciones, porque no es voluntad de Dios, porque no es voluntad de Dios que solamente algunas personas específicas, especiales entiendan esto. Dios quiere despertar e incluir a todos en esa relación íntima, en esa comunión íntima con Él. Siento en mi corazón la profunda convicción que Dios anhela en estos tiempos, que su iglesia sea restaurada en estas cosas y que entendamos que Él desea tener comunión íntima con todos nosotros y no solamente con algún hombre o mujer, algún escogido. Él nos ha escogido a todos nosotros, ¿sí? La iglesia es su escogida. Es cierto que en el tiempo antiguo Dios limitó a hacer pactos y a tener comunión íntima con ciertas personas, pero ahora tenemos el nuevo pacto, ¿cierto? Que Cristo nos dio y hizo por nosotros y todos, absolutamente todos, estamos incluidos en ese bendito pacto. Y es necesario que entendamos el valor de esa comunión con el Padre. La comunión íntima con Dios se puede alcanzar, se puede vivir, se puede practicar y se puede perseverar en esa gloriosa comunión. Y Él, como es tan lindo, Él nos ha provisto de todos los recursos y toda la gracia para que podamos vivir en comunión íntima con Él. La única condición es que debemos temerle a Él. Y, y yo digo, gloria a Dios, porque tiene que ser así. ¿Y por qué lo entendí? Pensemos un poquito como seres humanos, con quién queremos tener comunión, ¿sí? Usted y yo queremos tener comunión con gente que esté de acuerdo con nuestros principios, con nuestras ideas, ¿cierto? Porque si usted piensa y siente distinto a una persona, pues no tiene ni deseo ni le atrae tener comunión con esa persona. Pero si usted tiene afinidad con aquellos que piensan, que sienten, que actúa como usted, pues usted va a querer tener comunión con esas personas. Entonces yo creo que la comunión íntima con el Señor es con aquellos que en realidad deseamos en verdad tener comunión con Él. Y que para alcanzar esa comunión vamos a hacer como Él nos pide. Y vamos a vivir como Él nos enseñó y nos enseña permanentemente. Entonces, esa comunión íntima es con los que le temen. Quizás uno puede alcanzar muchas cosas y muchos logros en la vida y todo lo que viene de Dios es bueno y no se puede menospreciar, pero todo lo de Dios es útil, ¿cierto? Y sea lo que sea que proviene de Él, es maravilloso. Pero cuando se trata de la comunión íntima con el Padre, la palabra establece una condición y es con los que le temen. Y no termina allí, sino que dice, y a ellos haré conocer su pacto. Y sin duda conocer el pacto de Dios no es cualquier cosa, ¿no? El pacto es un compromiso que Dios tiene contigo, conmigo. Imagine que Dios se comprometa con nosotros. Por medio de la palabra sabemos que Dios hizo pactos en todos los tiempos y que llegamos a tener el nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús en esa cruz del Calvario. Y ese es el pacto mayor que tenemos a través de toda la línea de Dios en cuanto a pactos se refiere. Dios hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con otros personajes de la palabra que el Señor en este momento nos ayuda a nosotros porque aquellos hombres reunieron que la condición que Dios puso y que era que eran temerosos de Dios. Ser temeroso de Dios no es tenerle miedo, sino reverencia.
es tenerle ese respeto y reconocimiento hacia Dios. Y estos hombres alcanzaron maravillosos pactos y a través de ellos Dios se manifestó en una forma tremenda. ¿Por qué? Porque reconocieron, reverenciaron, respetaron y se sometieron incondicionalmente al Señor. Entonces, es importante lograr un pacto con el Señor. Eso es lo máximo y lo más excelente que podemos alcanzar. Pero Dios lo hace solamente ¿con quién? Con los que le temen. Y esa es hoy la pregunta que te hago. ¿Realmente le temes al Señor? Pero ese temor reverente, ¿realmente tú le respetas? ¿Realmente tú eres reverente al Señor y te sometes a su palabra? Así muchas veces no sea difícil obedecer, ¿lo haces? La comunión íntima, dice, es con los santos. Piense por un momento cómo es Dios. Él es perfecto, ¿cierto? Y en Efesios, vamos a ir a Efesios 1:23, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es todopoderoso, es fiel, Dios es santo y no puede tener comunión íntima con los pecadores. Por eso es que Jesús en la cruz, por el derramamiento de su sangre, nos presentó como sin manchas, sin pecado, para que podamos iniciar la comunión íntima con el Padre. Entonces, una de las condiciones para tener comunión con el Señor es ser santos. Y uno pues muchas veces se asusta, ¿no? Porque esto demanda, uy, pero santo, ¿qué quiere decir qué? Santo quiere decir apartado. Pero apartado ¿de qué? ¿De qué me debo apartar? Del pecado, del mundo, de las cosas que muchas veces prevalecen en nosotros antes que Dios. Y recuerda que Dios es quien debe tener el primer lugar en tu vida. El Señor nos ha venido durante estos últimos tiempos hablando mucho respecto a este tema, porque muchas veces ponemos otras cosas o a otras personas en primer lugar. Y el Señor es celoso y Él quiere que el primer lugar sea para Él. Y hoy quiero invitarte a que realmente revises si Él está ocupando el primer lugar en tu corazón. Pero cuando hemos entendido que en Cristo hay victoria sobre el pecado, sobre el mundo y sobre la carne, usted y yo podemos decirle al Señor, ahora entiendo que tengo todas las posibilidades de tener comunión contigo, de ofrecer mi vida en santificación, en rendición y consagrarme totalmente a ti, Señor. Porque gracias a ese regalo que nos dio el Señor Jesucristo, hoy podemos entrar confiadamente a tener esa comunión íntima. Creo que esa es una de las primeras condiciones que Dios espera, no solamente de algunos, sino de toda su iglesia, porque el Señor no puede tener comunión íntima con el pecado. Dios siempre ha tenido comunión íntima con los santos. Cuando Pablo presentaba su saludo a las iglesias, siempre decía que él era santo, que era apóstol, que era un escogido, que era alguien especial por causa del Señor. Entonces, también entender esto, ¿no? Que si nosotros, el Señor nos usa, que si hemos sido transformados, que si el Señor nos ha cambiado, no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, no es por lo que hemos hecho, sino por ese amor del Señor, porque el Señor es quien nos cambia y el que hace la obra en nosotros. Porque no lo hizo él, digamos que por vanidad, ¿cierto? Pablo no lo hacía por vanidad, lo hizo como un hombre de Dios que entendió el propósito divino con su vida. Y nosotros debemos entender el propósito de Dios con nuestra vida, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña eso. Entonces, vamos a ver hoy 5 puntos de lo que nos enseña. Que lo primero que nos enseña es que somos santificados en Dios Padre. Entonces vamos a ir acá a Efesios 1, 3 al 4 y dice, bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué? Somos santificados gracias a ese sacrificio perfecto que hizo el Señor, y somos santificados en Dios. Que somos santificados en el Señor Jesucristo. Y para esto vamos a verlo en 1 Corintios 1:2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. Entonces vemos que allí también somos llamados a ser santificados por el Señor Jesucristo, y que todos los que en cualquier lugar invocan su nombre, el Señor va trabajando en esa santificación. ¿Para qué? Para lograr tener esa comunión íntima. Que somos santificados en el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:11, y dice: y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos cómo es el Señor tan maravilloso, que a pesar pues de nuestros errores, de nuestra desobediencia, de nuestros pecados, Él que nos dice que nos lava, que nos santifica, que nos justifica en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos cuán maravilloso es el Señor, y que nos da todo, lo tenemos todo para entrar confiadamente a llegar a esa comunión, a esa intimidad con Él. Que somos santificados también en la palabra. En Efesios 5:25 al 26, Efesios 5:25 al 26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí, por la palabra que nos hemos sido purificados, hemos sido lavados también a través de la palabra, y somos santificados en la sangre. En Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces vemos cuán maravilloso es el Señor. No tenemos falta, no nos falta nada para ser santos. ¿No está contento porque podemos ser santos? Yo sí estoy feliz porque podemos ser santos. Además, si anhelamos tener esa comunión íntima con Dios, debemos tomar la decisión de apartarnos de todo aquello que no le agrada al Señor, porque Dios jamás tendrá una comunión íntima con alguien que no es santo. Y si queremos tener comunión íntima con el Padre, debemos ¿qué? Buscar esa santidad. El Señor ya nos abrió esa puerta para buscarle en intimidad. Y Él en esta noche quiere esa intimidad contigo, porque la comunión íntima es con los que le aman, ¿sí? Entonces, esa comunión íntima con Dios es por amor. Todo ser humano tiene la capacidad para amar, pero el que no conoce al Señor tiene un amor defectuoso y egoísta, totalmente desvirtuado. Pero cuando nos fuimos redimidos y hechos hijos de Dios, comenzamos a disfrutar del amor de Dios y nos transformamos en hombres y mujeres de Dios con una capacidad especial para amar. Dios quiere que le amemos. ¿Y por qué esto? Porque la palabra dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cuál es el máximo mandamiento que Dios nos dio? En Lucas 10:27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿de qué manera? Con toda la mente,
y el corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Entonces, para tener comunión íntima con Dios, debemos ser santos y debemos amar al Señor, amando todo lo que Dios ama y despreciando todo lo que Dios desprecia, porque por sobre todas las cosas, al pecado. Entonces vemos que esa comunión íntima es para los que creen, ¿cierto? Dios quiere tener esa comunión, que seamos gente de fe. Ahora, que si estamos en problemas, porque aunque vamos alcanzando una medida de fe, ¿cómo nos cuesta creer, cierto? Es difícil, ¿verdad? Pero, ¿sabes una cosa? Es imposible que Dios tenga en comunión íntima con los incrédulos o con los que dudan de Él o con los que tienen incertidumbre. Dios tiene comunión íntima con los que le creen. Dios, diga usted en este momento con fe, yo te creo, Señor. Yo te creo, Señor. A pesar de que aún no vea tu respuesta, Señor, yo te creo. ¿Sí? En este caso, en Marcos 9:24, que dice el versículo, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿no le ha pasado que a veces no cree ni por usted mismo? ¿Cuántas veces animamos a otros a creer por muchas cosas y en nuestro interior no estamos creyendo ni por nosotros mismos? ¿Y cuántas veces tampoco creemos por personas, ya sea que de repente nos encontramos con alguno medio y pensamos, este sí que no cambia? O como dicen algunos, a este ni Dios lo cambia. Y los descartamos. Imagínense si Dios hiciera eso con nosotros. Dios nos quiere ayudar a ser hombres y mujeres de fe, y aunque tenemos una medida de fe, la palabra nos muestra que Jesús siempre quiso que sus discípulos crecieran en fe, ¿cierto? El apóstol Pablo siempre se preocupó que los ancianos y los obreros de las iglesias de su época crecieran en la fe. Entonces, algunos dicen, Señor, yo necesito solamente una fe chiquitica, como un granito de mostaza. Pero, hermano querido, la fe, pues, si tú quieres una fe grande, pues vas a hacer obras extraordinarias, grandes, porque el Señor nos lo ha prometido, que cosas mayores haríamos nosotros. Entonces, yo le invito a que usted se apodere de esta palabra y que Dios nos ayude, ¿cierto? A cada día ser más santos, tener más nivel de fe, creerle al Señor, y como dijo Pedro, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, se puede ser santo, no en nuestras fuerzas, pero sí en la gracia que Dios tiene para con nosotros. Gracias a Dios por la santidad, gracias por algo tan hermoso como el amor, gracias al Señor por algo tan hermoso como es la fe. Imagínese un Dios de fe con un incrédulo. ¿Qué pueden hacer? ¿Podrá tener alguna comunión? ¿Podrá llegar a ser algo? ¿No? ¿Cierto? Pero el Señor quiere de nosotros que seamos hombres y mujeres de fe, que por lo general el Señor siempre nos llama con lazos de amor y siempre permite varias cosas en nuestras vidas para que entendamos que Él quiere que le busquemos, ¿sí? Muchas veces no entendemos el porqué de ciertas situaciones, pero es porque el Señor te está llamando a tener intimidad, a tener esa comunión íntima, ese tiempo especial para Él, ese tiempo especial para que tú estés directamente hablando con el Padre. Y eso solo se logra pues disponiendo tu corazón, y el Señor allí está con los brazos abiertos para que tú te dispongas, y Él hará cosas grandes y maravillosas, responderá a tu clamor, porque el Señor siempre responde. Tal vez no como queremos, o tal vez
no ni de la manera en que queremos, ni en el tiempo que queremos, pero el Señor siempre responde y sabemos que el Señor cuando responde lo hace de una manera maravillosa porque Él nos ama. Entonces, la invitación en esta noche es que realmente alcancemos esa comunión íntima con Dios. Dios quiere, Dios lo está anhelando, Dios te está esperando. Este es el mensaje que les traía para esta noche. Espero haya sido de bendición para su vida como lo fue con la mía y que realmente te dispongas a tener ese tiempo especial con el Señor, que lo anheles, que no dejes pasar un solo día sin entrar en esa intimidad con Él. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.